Vamos a ver ahora cómo el modelo del Palacio Florentino, del cual hemos visto algunos de los principales ejemplos en el video anterior, se extendió por las ciudades-estado italianas durante el propio siglo XV. Es decir, fueron edificios objeto de admiración y por ende luego de copia o de imitación hasta cierto punto por la gente de otros estados italianos o ciudades-estado. El primero que vamos a ver por su antigüedad es el llamado Castello Sforza de la ciudad de Milán. La construcción original en el lugar comenzó en el siglo XIV por iniciativa de Galeazzo Visconti, que por esa época era el duque de Milán. En 1450, Francisco Sforza comenzó a reconstruirlo y fue aún más modificado por generaciones posteriores. De hecho, fue por Francisco Sforza que este castillo tomó ese nombre. Hay que decir que Francisco Sforza tomó el poder de Milán después de que la familia Visconti había sido destituida de los cargos de gobierno de esta ciudad. La planta del Castello Sforza de Milán es cuadrada con el lado de 180 metros y otro lado cercano a los 200 metros. Tiene 4 torres angulares como los castillos medievales y si bien su conformación es la de una fortaleza, un castillo, con las reformas que le hizo Francisco Sforza, se le dotó de un nuevo carácter afín al de los modelos de palacios florentinos en algunas de sus partes, sobre todo en lo referente a portales, elementos arquitectónicos como ventanas, puertas, etc. En 1452, Francisco Sforza contrató al escultor y arquitecto florentino Filarete para diseñar y decorar la torre central, que continúa conocida con el nombre de Torre de Filarete, es la que vemos en la fotografía al lado izquierdo. Después de la muerte de Francisco, la construcción fue continuada por su hijo Galeazzo Maria, bajo la dirección del arquitecto Benedetto Ferrini. La decoración fue ejecutada por algunos pintores locales. En 1494, el nieto de Francisco, Ludovico Sforza, nuevo duque de Milán, se convirtió, digámoslo así, en el gobernante de la ciudad y llamó a numerosos artistas para decorar el castillo. Leonardo da Vinci hizo frescos en varias de las habitaciones en colaboración con Bernardino Cenale y Bernardino Butinone. Donato Bramante pintó frescos en la Sala del Tesoro. La Sala de la Balla, llamada así, fue decorada por órdenes también de Francesco Sforza, también por Bramante. Alrededor de 1498, Leonardo trabajó en el techo de la Sala delle Asse, pintando decoraciones con motivos vegetales, es decir, los elementos decorativos, como dije antes, son los que identifican este edificio más con el Renacimiento. Luego, Ludovico Sforza fue depuesto ante la invasión de los franceses y el castillo estuvo a punto de ser destruido, pero afortunadamente se conserva más o menos en buen estado hasta nuestros días. El otro gran ejemplo, palacio renacentista fuera de Florencia, es el llamado Palacio Ducal de la ciudad de Urbino, que vemos aquí en esta fotografía. Esta construcción del Palacio Ducal se comenzó por el duque Federico de Montefeltro alrededor de mediados del siglo XV y el primer arquitecto que intervino aquí fue el florentino Maso di Bartolomeo. En estas dos vistas podemos darnos cuenta cómo es el complejo. Realmente no es un solo palacio, sino es un complejo de varios palacios, una iglesia y otros espacios especiales, bastantes patios y salones en el exterior. Luciano Laurana, un arquitecto originario de lo que hoy es Croacia, influido por los edificios de Brunelleschi en Florencia, diseñó la fachada, el patio y las grandes escaleras de la entrada. Después de la marcha de Laurana de la ciudad de Urbino en 1472, las obras fueron continuadas por Francesco di Giorgio Martini, que fue el principal responsable de la decoración de la propia fachada del Palacio de Urbino. Las esculturas fueron ejecutadas por el milanés Ambrogio Barozzi, que fue también el decorador de algunas habitaciones interiores. Las arquerías del patio diseñado por Laurana son de orden compuesto, con arcos de medio punto y una pequeña y discreta cornisa. Para la segunda planta de este patio utilizó pilastras compuestas al estilo de Alberti, con un fondo de la propia construcción en ladrillo, que es el material con el que se construyó el palacio. Mientras que la tercera planta está cerrada, carece de portales y solo contiene ventanas que están entornadas por gruesos marcos y donde se ve también el ladrillo expuesto.
Las estancias internas fueron decoradas por Ambrogio Barocchi, Piero della Francesca y Andrea Mantegna. Los dos últimos fueron pintores de primera línea del Renacimiento del siglo XV. Un tercer ejemplo de estos palacios renacentistas florentinos en otras ciudades-estado italianas es el Palacio de la Cancillería en la ciudad de Roma. Este palacio fue construido entre 1489 y 1513, siendo el primer palacio de esta ciudad que fue erigido desde el principio con el nuevo estilo renacentista, que hay que decir, en esta época no se conocía como estilo renacentista, sino se le llamaba estilo toscano. La larga fachada, con su ritmo de dobles pilastras planas entre ventanas con arcos sobre ellas, es de concepción florentina, comparable al Palacio Rucellai de León Bautista Alberti. El gran portón fue añadido en el siglo XVI por Domenico Fontana, por orden del cardenal Alejandro Farnesio, y este gran portón es típicamente manierista. Viendo la larga fachada, podemos darnos cuenta que el orden tripartito que articula el volumen está aquí fuertemente marcado, no solo por cornisas, sino también por una banda en plinto que hace las veces de pedestal para las pilastras del segundo y tercer niveles. Otra novedad respecto al carácter florentino es los remates a ambos lados del volumen, los cuales están ligeramente adelantados respecto al cuerpo del edificio. Este palacio, ubicado en un terreno de forma semejante a un trapecio, su planta muestra la conformación de todos los espacios alrededor de dos grandes patios con portales en vez de uno solo como era la tradición florentina. El palacio fue construido para el cardenal Raffaele Riario, quien tenía el cargo de cardenal camarlengo de su poderoso tío, el Papa Sixto IV. La identidad del arquitecto es objeto de división de opiniones. Francesco di Giorgio Martini y Baccio Pontelli pueden haberse visto implicados en las primeras etapas del diseño. Tradicionalmente, el diseño de este edificio se le ha atribuido a Bramante y a Andrea Bregno. En el patio central, que es rectangular, uno de los dos patios, el más grande de los dos, llamado también Cortile del Bramante, las dos plantas inferiores están representadas por logias con arcadas abiertas de orden, en este caso, dórico. La bóveda es de arista y está rebajada o vaída. En este patio dórico pueden verse rosas como motivo decorativo, que son el símbolo familiar de Raffaele Riario, que era el comitente, el primer dueño del palacio.